Buen día, querida comunidad de la Católica de Colombia. Bienvenidos a este podcast Conversa y Conecta, un espacio para la convivencia y la inclusión. Y hoy tenemos con nosotros a nuestro querido jefe, el doctor Montejo, Fernando Augusto Montejo Ángel, director de Bienestar Universitario. Queremos trabajar en este episodio, doctor Fernando, el diagnóstico de violencias de género que venimos desarrollando, observando en la Universidad Católica de Colombia como parte de esa misión de convivencia e inclusión. Cuéntenos en qué ha consistido un poco esta indagación de los diagnósticos de violencia de género en nuestra comunidad. Ok, Víctor, gracias. Bueno, este diagnóstico lo hicimos como parte de un ejercicio periódico, que es también parte de las políticas de prevención de violencia que tiene la universidad. La universidad, ustedes saben, tiene un comité y un protocolo, se llama Protocolo POA para la prevención de violencias. Para construir todas estas iniciativas de prevención, pues hay que estarse documentando al respecto de cuáles son las causas, cuáles son los temas observados y construir conocimiento para implementar acciones. En el año 2022-23, digamos, fue en ese periodo, se hizo la primera medición. La periodicidad que establecimos fue cada 2 años volver a hacer la medición. Se hizo en el primer semestre del 2025 la medición de la percepción de violencia. Participaron más de 1,000 estudiantes, más de 300 profesores y funcionarios, funcionarias, perdón. Y bueno, pues para tomar una mirada como un poco de 360 grados de la percepción de violencias en la comunidad universitaria. Ok. Muchas gracias, doctor. ¿Y por qué este estudio se centra en esta violencia de género? Si supondríamos que, bueno, ya fuera un tema saldado o todavía tenemos muchas cuentas pendientes, estamos como al día, ¿por qué nos centramos en detectar, en detallarnos cómo estamos en violencia de género? Ok, bueno, el estudio, uno de los elementos que toca es las violencias basadas en género, pero también explora otros tipos de violencias que suceden al interior de la comunidad universitaria. Usted toca un punto que, digamos, uno en el ámbito académico diría que el tema de las violencias basadas en género ya ha tenido un gran avance. Internacionalmente uno ve ya muchos movimientos, ve producción de políticas, ve producción de textos. Sin embargo, pues la vida cotidiana en el Transmilenio, en la calle, la cultura propia de las personas todavía nos hace ver la necesidad de seguir profundizando en la formación de personas, en la formación de hombres en particular, y en la construcción de una comunidad y una cultura respetuosa de la diferencia y de las particularidades entre hombres y mujeres. Ok. Como ya tenemos una política de educación inclusiva, intercultural, ya tenemos un protocolo también institucional para la orientación y atención a víctimas de violencia, ¿cuáles podríamos decir que son un poco esos tipos de violencia, además de la de género? ¿Cuáles serían esos tipos de violencia que tenemos como la sensibilidad de cuidarnos y detallar y observar y prevenir en la comunidad académica? Bueno, en particular para el estudio que realizamos, nos concentramos en unas formas de violencia en particular, con perspectiva de género, pero la violencia psicológica, la violencia económica, referida a esas presiones entre las parejas al respecto del uso de sus recursos, la violencia física, y la violencia en contextos entre compañeros. Ok, ok. ¿Y cuáles serían entonces un poco los hallazgos, cuál sería la correlación que hay entre esos tipos de violencia que hemos encontrado en la comunidad? Bueno, se me olvidó uno de estos Uno de esos elementos, tipos de violencia, que también uno de los tipos más importantes, el de violencia sexual, ¿sí? Que violencia también es sexual. parte del estudio.
Y ahí quiero entrar un poco, digamos, en violencia psicológica, pero en general, lo que pudimos observar entre las personas que reportan haber tenido una pareja recientemente, y entendiendo que muchos de los respondientes son personas jóvenes, ¿sí? Porque pues más de 1.000 estudiantes es una muy buena muestra, son personas jóvenes, pero también entre profesoras, profesores, estudiantes, funcionarias, funcionarios, encontramos el tema en las relaciones de pareja, un poco recordando el otro podcast que se hablaba con la profesora Ítala, Sí, al respecto de las relaciones saludables de pareja. En nuestro estudio lo que pudimos ver para esta comunidad es la relación de los celos y la correlación con las diversas formas de violencia. Es como si una relación basada en celos podría entenderse como la puerta de entrada para otras formas de violencia psicológica, sexual, física y demás. No es de todos los casos, obviamente, pero se encontraron las relaciones y eso prende las alarmas y nos pide pues atención. claro, por supuesto. ¿Qué, qué- qué muestra la investigación en cuanto a la comunidad LGBT, por ejemplo, en la comunidad? Bueno, Ahí, paradójicamente, eh, con respecto al año 2022-23, que fue la muestra anterior, menos personas reportaron pertenecer a las comunidades LGBTIQ+. Sin embargo, se encontró que aún es una necesidad eh, de formación en convivencia para la universidad, el entender la diferencia, porque se encuentra también una manifestación, una relación entre pertenecer a la comunidad y reportar algunas formas de discriminación en determinadas situaciones entre compañeros o por parte de incluso profesores o funcionarios. claro. ¿Qué otras violencias hemos encontrado en el sentido de las tipologías que hablábamos ahorita? Violencia sexual, violencia de género, violencia en las relaciones, las nuevas masculinidades. ¿Hay alguna manifestación en esa línea que nos muestre la Sí, investigación? sí, pues muy interesante para nuestro caso particular. eh, en primera instancia, entre las mujeres, y particularmente las estudiantes, pero también se presentó en menor medida entre profesoras y funcionarias, como forma de violencia entre pares, eh, una forma como de ghosting, ¿sí? El silencio, ignorar, que el grupo te ignore o que una persona o dos personas en particular te empiezan a ignorar y ignorar a otra persona, borrarla, excluirla, es una forma silenciosa y discreta, pero muy lesiva de causar violencia. Y es importante tenerlo presente. Me parece que es un buen espacio este tipo de oportunidades para hablar, porque quizá algunas personas no lo vean como una forma de violencia, sino lo ven como parte de las costumbres, pero es muy importante que el hacer ignorar, el borrar a alguien, el sacarlo del grupo, sacarlo de los chats, hacerlo sentir como que no pertenece, es también una forma muy profunda de violencia y que afecta pues la convivencia y la vida en la universidad. Nos llama también la atención que entre hombres, eh, a pesar de todo, que aunque también está el ignorarse, hay muchas formas presentes, pero Sí, la principal relación fue el hábito que como hombres tenemos de de golpearnos físicamente, de darse, no sé, coscorrones, el gato, el que se pegan en los brazos o darse los golpes, físicamente golpes entre compañeros de universidad o inclusive entre compañeros administrativos, fue una de las diferencias que está presente y hay una relación en este estudio para los caballeros. sí, ahí se me establece una especie de analogía en estos dos, entre los hombres y las mujeres, cuando uno dice
con el filósofo de la canción Vicente Fernández, odio quiero más que indiferencia, ¿no? Y uno dice, Ay, qué en la universidad, pues el odio explícito como que no juega, entonces jugamos a la indiferencia, pero que es un látigo es un muy látigo fuerte. muy Y contundente. sin embargo, uno ve que en los hombres, pues los gestos de esos golpes que encuentra el estudio, me llama la atención si el estudio indagó algo para lo que yo soy muy sensible, quizá como español venido a Bogotá, que es el trato fuerte o el uso de la grosería entre los estudiantes, sobre todo, De las ¿no? palabras De soeces, las, dice usted. sí, Bueno, no, en particular nos- ese tema no se expresó. que uno ve una analogía, ¿no? Y uno piensa también en la pandemia, si acaso la pandemia agudizó un poco el gesto de saludo de ese golpe, codito con codito, puñito con puñito y de ahí para adelante, pero si las palabras no, no, no teníamos en el instrumento no estaba aplicado ese En el espacio. instrumento se hablaba sobre las palabras, sin Sí. embargo, donde hubo mayor relación para el caso de hombres y donde las Pues personas los gestos fue de los contacto. gestos físicos, donde las personas decían, ahí sí me siento Que violentado. Y aquí había una cosa que también parte del estudio, que es un tema que pudimos concluir con las compañeras que participan en el grupo, de la normalización, porque aun cuando muchas personas reportan haber vivido episodios de violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica incluso, entre parejas jóvenes o entre compañeros y demás, cuando les preguntan, ¿usted se ha sentido víctima? Dice, no, he reportado mucho menos. Entonces, la conclusión es que las personas asumiríamos que es parte normal, o sea, que es como que es parte de las relaciones. Y creo que ese es el espacio y el llamado a la atención, que no es normal que nos tratemos, que nos hagan sentir a un lado y que hagamos sentir, que excluyamos a las personas. No es normal que nuestra pareja nos esté celando, que fue uno de los elementos más llamativos de ese estudio, los celos como puerta de entrada a muchas formas de violencia. No es normal que que entre parejas jóvenes, que aún no tenemos, digamos, vínculos físicos y económicos, pero se vieron manifestaciones de violencia económica, que el novio o la novia te restrinjan el acceso o que te estén cuestionando los gastos, las inversiones que tú haces. En determinado momento, ejerciendo algunas coerciones, se constituirían en situaciones de violencia que, pues, que uno debe ser consciente y es parte de este ejercicio de divulgación contarle a las personas. Llamó la atención mucho que cuando usted mencionó hace un rato las nuevas masculinidades, me pone a recordar algunos datos del estudio de los principales elementos que hicieron que las mujeres se sientan, o sea, lo en común en las mujeres estudiantes, profesoras y funcionarias, inclusive también se preguntaba sobre los temas callejeros en el perímetro de la universidad. Y los elementos más complejos para las mujeres se refieren a las miradas de los hombres cuando van pasando las mujeres o los comentarios de los señores al respecto del cuerpo, de la vestimenta de las mujeres, los chistes, el doble sentido. Eso nos llama la atención mucho a este pensamiento de nuevas masculinidades. En primera instancia, creo yo que este tipo de espacios, y gracias Víctor por estar aquí en esta charla, es Gracias a usted. llamar a la atención a las personas que de verdad, por más que uno, quizás personas ya más grandes en la vida, grandes en edad, entendiendo esto, lo hayamos visto por muchos años, no es normal, no está bien estar haciendo comentarios sobre el cuerpo de las mujeres, no es normal estar haciendo comentarios, chistes, las miradas que las mujeres y las personas no tienes por qué estar comentando sobre el cuerpo de los demás, sobre, en fin. La mirada intensa que las hace sentir incómodas. Y en esto de la forja de nuevas masculinidades es el respeto por las individualidades y ser conscientes de que ese tipo de pautas de crianza que otrora quizá eran habituales entre los caballeros es hacer ver que no es normal. Exactamente, pues muy interesante y muy importante tener en cuenta estas recomendaciones con la recomendación general que el doctor Fernando, que lo acompañamos en todas las inducciones, recuerda siempre en pregrado y en posgrados, que es ese trato respetuoso, que es el factor e ingrediente
común y preventivo para que esas miradas y todo el trato y toda la relación entre los miembros de la comunidad académica pues sea auténticamente ese ejercicio de convivencia agradable y sano. Muchas gracias, querido doctor, por acompañarnos y compartirnos estos resultados que nos ponen al día y nos animan a seguir conquistando esta comunidad saludable. Este fue el podcast Conversa y Conecta, un espacio para la convivencia y la inclusión. Recuerden todos los espacios que tiene Bienestar dispuestos para que nos gocemos este escenario. Bienvenidos y hasta luego, hasta el próximo. Gracias, Doc.